Mi hermano vendió nuestra casa familiar, pero mi hijo de 12 años lo hizo pagar caro. Cuando mi hermano Roberto apareció en mi puerta con una sonrisa satisfecha y los documentos de venta en la mano, pensó que me había ganado la partida. Patricia, ya puedes empezar a buscar apartamento, me dijo recostándose contra el marco de la puerta como si fuera el dueño del mundo. Los nuevos propietarios quieren mudarse en 30 días. Lo que no esperaba era que mi hijo Daniel estuviera escuchando desde las escaleras, grabando toda la conversación en su teléfono con una aplicación que había descargado semanas atrás. El silencio que siguió fue tenso. Roberto esperaba verme llorar o suplicar, pero en lugar de eso, Daniel bajó las escaleras con una calma que me asustó y le dijo a su tío: «Tío Roberto, mamá sabe lo de tus deudas de juego, y también sabe quién realmente firmó esos papeles». La expresión arrogante de mi hermano se desvaneció al instante. Mi hijo de 12 años acababa de revelar que sabíamos sobre su adicción al juego, y más importante, que habíamos descubierto que había falsificado la firma de papá en los documentos de venta. Soy Patricia Mendoza, madre soltera de un niño extraordinariamente observador, que había estado recopilando evidencia contra su tío durante semanas. La casa donde vivíamos había pertenecido a nuestra familia por décadas, pero cuando papá murió hace 6 meses sin testamento claro, Roberto asumió que como hijo varón tenía más derechos que yo. Lo que mi hermano no sabía era que Daniel, traumatizado por la muerte de su abuelo y preocupado por los constantes argumentos familiares sobre dinero, había comenzado a documentar secretamente las visitas nocturnas de Roberto a casinos online y sus llamadas desesperadas pidiendo préstamos. Durante los últimos 3 meses, Roberto había estado presionándome para que vendiera mi parte de la casa familiar, insistiendo en que necesitábamos el dinero y que mantener una propiedad tan grande era imprudente para una madre soltera. Sus argumentos sonaban razonables en la superficie, pero Daniel había notado cosas que yo pasé por alto. Las constantes llamadas telefónicas que Roberto cortaba cuando llegábamos, los sobres que escondía cuando veníamos a visitarlo, y sobre todo, cómo su desesperación por vender aumentaba cada semana. Mi hijo, que siempre había sido maduro para su edad, se había vuelto aún más observador después de la muerte de su abuelo. Sin que yo lo supiera, había estado usando su tablet para investigar sobre deudas de juego, falsificación de documentos y derechos de herencia. También había estado grabando conversaciones familiares, inicialmente porque extrañaba la voz del abuelo, pero luego porque comenzó a sospechar que algo estaba mal con las constantes presiones de Roberto. La revelación de Daniel sobre las deudas de juego hizo que Roberto perdiera completamente la compostura. «¿De qué estás hablando, niño? No tienes idea de los asuntos de adultos». Pero su voz sonaba nerviosa, y cuando Daniel sacó su tablet y le mostró capturas de pantalla de las cuentas de casino online de Roberto, mi hermano se puso pálido. Resultó que Daniel había usado la computadora familiar para hacer tarea y había descubierto que Roberto no cerraba sesión de sus cuentas cuando nos visitaba. «Daniel también tiene las grabaciones de tus llamadas pidiendo préstamos», agregué, finalmente entendiendo la magnitud de lo que mi hijo había estado haciendo en secreto. «Y las fotos de los documentos que creías que nadie vería». Mi hermano intentó reír, pero el sonido salió forzado y desesperado. Daniel había sido más meticuloso de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Tenía evidencia fotográfica de Roberto practicando la firma de papá, grabaciones de audio de él admitiendo que la casa tenía que venderse para pagar ciertas deudas, y hasta conversaciones donde planeaba usar el dinero de la venta para cubrir sus pérdidas antes de que la gente equivocada viniera a buscarlo. Pero lo más devastador para Roberto fue cuando Daniel reveló que también había contactado al abogado que había ayudado a papá con asuntos legales años atrás. El señor González me dijo que cuando alguien falsifica documentos de herencia, puede ir a la cárcel, dijo mi hijo con esa voz tranquila que ya me tenía preocupada. También me dijo que las deudas de juego no se pueden pagar con casas que no te pertenecen legalmente. La realidad golpeó a Roberto como un tsunami. No solo había sido expuesto por un niño de 12 años, sino que sus desesperados intentos de vender la casa familiar para pagar a prestamistas peligrosos habían sido documentados meticulosamente. Daniel había creado un archivo completo de evidencia que mostraba el fraude, las deudas y, lo más importante, que Roberto había puesto en peligro a toda la familia al involucrar a acreedores sin escrúpulos en sus esquemas. «La gente que te prestó dinero ya sabe que no eres el dueño real de la casa», continuó Daniel, mostrando mensajes de texto que había interceptado en el teléfono de Roberto. «Y el señor González dice que eso te mete en problemas mucho más grandes». Mi hermano se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo que su plan no solo había fallado, sino que había cavado su propia tumba legal y financiera. En las semanas que siguieron,
La verdad completa salió a la luz. Roberto debía más de $50,000 a prestamistas que no aceptaban excusas. Había falsificado múltiples documentos legales y había estado vendiendo artículos de la casa familiar sin permiso para cubrir pagos mínimos. Daniel había documentado todo. Las visitas nocturnas de hombres extraños preguntando por Roberto, las amenazas telefónicas. Incluso había grabado a Roberto admitiendo que Patricia y el niño tendrían que arreglárselas solos una vez que vendiera la casa. Pero lo más impresionante fue descubrir que Daniel había estado trabajando con el abogado González durante semanas, proporcionándole evidencia y aprendiendo sobre derechos legales. Mi hijo de 12 años había armado un caso tan sólido contra su propio tío que cuando llegó el momento de presentarlo a las autoridades, Roberto no tuvo defensa posible. El final para Roberto fue devastador y apropiado. Enfrentó cargos criminales por falsificación, fraude y poner en peligro el bienestar de menores. Los prestamistas que lo habían estado presionando se enteraron de que nunca había tenido autoridad legal para vender la casa, lo que intensificó sus métodos de cobranza. Perdió su trabajo cuando sus empleadores se enteraron de los cargos legales y tuvo que mudarse lejos de la ciudad para escapar de los acreedores. Daniel y yo mantuvimos la casa familiar, pero más importante, mi hijo había aprendido lecciones sobre justicia, preparación y proteger a los que amas. Había convertido su dolor por la muerte del abuelo en determinación para proteger a nuestra pequeña familia, y lo había hecho con una inteligencia y meticulosidad que hubiera hecho orgulloso a su abuelo. 2 años después, seguimos viviendo en nuestra casa, ahora legalmente segura bajo mi nombre. Daniel ha regresado a ser un niño normal en muchos aspectos, pero conserva esa sabiduría práctica que lo ayudó a protegernos. Roberto sigue lidiando con las consecuencias de sus decisiones, y aunque parte de mí siente pena por cómo terminó todo, sé que sus acciones habían puesto en peligro real a mi hijo y a mí. La lección más importante que aprendimos es que la familia verdadera se protege mutuamente y que a veces la justicia viene de los lugares más inesperados. En nuestro caso, vino de un niño de 12 años con un teléfono y la determinación de no dejar que nadie lastimara a su madre. Durante los meses anteriores a la confrontación, la vida había sido una lucha constante. Después de la muerte de papá, Roberto comenzó a visitarnos con más frecuencia, siempre con excusas sobre revisar el estado de la casa o asegurar que todo estuviera en orden. Al principio pensé que era su manera de lidiar con el duelo, pero Daniel notó patrones que yo pasé por alto completamente. Mamá, ¿por qué el tío Roberto siempre revisa las habitaciones cuando cree que no estamos mirando? Me preguntó Daniel una tarde después de que mi hermano se fuera. Era una pregunta inocente, pero que me hizo reflexionar. Efectivamente, Roberto había estado midiendo espacios, tomando fotos con su teléfono, y una vez lo encontré revisando los documentos en el escritorio de papá cuando pensaba que estaba en el baño. Mi hijo comenzó a prestar más atención después de eso. Daniel siempre había sido un niño observador, pero la muerte de su abuelo había intensificado esa característica. Comenzó a hacer preguntas sobre herencias, testamentos y derechos de propiedad. Inicialmente pensé que era su manera de procesar la pérdida, pero pronto me di cuenta de que estaba genuinamente preocupado por nuestra seguridad financiera. ¿Qué pasa si el tío Roberto trata de quitarnos la casa?, me preguntó una noche mientras cenábamos. La pregunta me sorprendió porque yo misma había estado teniendo pensamientos similares, pero no quería preocupar a Daniel con mis sospechas. No puede hacer eso, mi amor. Esta es nuestra casa, le respondí, pero mi voz no sonó tan convincente como esperaba. Daniel no se conformó con esa respuesta. Sin que yo lo supiera, comenzó a investigar por su cuenta. Usaba la computadora de la biblioteca después de la escuela para buscar información sobre derechos de herencia, y había encontrado foros donde otras personas hablaban sobre familia que intentaba robar propiedades después de muertes en la familia. Mi hijo estaba educándose sobre algo que ningún niño de 12 años debería necesitar entender. La adicción al juego de Roberto había comenzado años atrás, pero se intensificó después de que papá murió. Daniel fue el primero en notar los patrones porque Roberto había comenzado a usar nuestra computadora cuando nos visitaba, alegando que la suya estaba en reparación. Mi hijo descubrió por accidente las ventanas abiertas de sitios de casino online y, en lugar de simplemente cerrarlas, comenzó a tomar capturas de pantalla. «Mamá, creo que el tío Roberto tiene problemas con el dinero», me dijo Daniel una tarde, mostrándome una carpeta en su tablet llena de evidencia que había estado recopilando. Había capturas de pantalla de cuentas de juego, fotos de Roberto recibiendo llamadas tensas en nuestro jardín, y hasta un video que había grabado secretamente de Roberto practicando firmas en un papel.
La magnitud de lo que mi hijo había descubierto me dejó sin palabras. Roberto no solo tenía una adicción seria al juego, sino que había estado perdiendo dinero que no tenía durante meses. Las capturas de pantalla mostraban pérdidas de miles de dólares, y los videos revelaban que había estado planeando usar nuestra casa como garantía para préstamos que ya había solicitado. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Le pregunté a Daniel, sintiéndome culpable por no haber protegido a mi hijo de tener que lidiar con problemas tan serios. Quería estar seguro antes de preocuparte, respondió con una madurez que me partió el corazón, y quería tener suficiente evidencia para que el tío Roberto no pudiera mentir. La investigación de Daniel había ido mucho más allá de lo que inicialmente pensé. Había contactado al abogado González después de encontrar su información en los documentos de papá, y había estado teniendo conversaciones telefónicas sobre nuestros derechos legales. El abogado, impresionado por la meticulosidad del niño, había comenzado a orientarlo sobre cómo documentar apropiadamente lo que estaba descubriendo. El señor González me explicó que cuando alguien tiene deudas de juego, a veces trata de vender propiedades que no le pertenecen, me explicó Daniel esa tarde. También me dijo que si el tío Roberto falsifica documentos, eso es un crimen muy serio. Mi hijo había estado aprendiendo sobre leyes y procedimientos legales, mientras yo había estado ignorando las señales de alarma que él había estado detectando durante semanas. Las grabaciones que Daniel había hecho fueron las más reveladoras. Había capturado conversaciones telefónicas donde Roberto admitía que la casa familiar era la única solución para sus problemas financieros. En una grabación particularmente perturbadora, Roberto decía: «Patricia nunca se enterará hasta que sea demasiado tarde. Para entonces, ya habré pagado a quien necesito pagar y podré empezar de nuevo». Pero lo más alarmante fueron las grabaciones de Roberto hablando con prestamistas. Daniel había estado en su habitación haciendo tarea cuando escuchó a Roberto en el teléfono en la sala, hablando sobre garantizar el pago con propiedad inmobiliaria. Mi hermano había estado usando nuestra casa como promesa de pago sin tener ningún derecho legal para hacerlo. «Mamá, creo que hay hombres malos que van a venir por la casa», me dijo Daniel una noche, mostrándome fotos que había tomado secretamente de 2 hombres que habían visitado a Roberto en nuestro jardín delantero. Las fotos mostraban claramente a Roberto entregando documentos y recibiendo sobres de efectivo. Mi hijo había estado documentando operaciones ilegales sin que ninguno de nosotros se diera cuenta. La confrontación con Roberto había sido solo el comienzo. Después de que se fuera esa tarde, Daniel me mostró la evidencia completa que había estado recopilando. Tenía más de 50 capturas de pantalla, 12 grabaciones de audio y 23 fotos que documentaban las actividades sospechosas de Roberto durante un periodo de 6 semanas. «¿Cómo supiste que debías hacer todo esto?», le pregunté a mi hijo, todavía procesando la magnitud de su investigación. «El abuelo siempre me decía que cuando algo no se siente bien, hay que prestar atención a los detalles», respondió Daniel. Y cuando el tío Roberto empezó a actuar extraño después de que murió el abuelo, sabía que algo malo iba a pasar. El abogado González quedó impresionado cuando revisó toda la evidencia que Daniel había recopilado. En mis 30 años de práctica legal, nunca había visto una documentación tan completa de un caso de fraude, nos dijo durante nuestra reunión. Este niño ha hecho el trabajo de un investigador privado profesional. La evidencia que Daniel había recopilado no solo probaba que Roberto había falsificado documentos, sino que también mostraba que había estado involucrado en actividades que ponían en peligro nuestra seguridad física. Los prestamistas con quienes había estado tratando no eran instituciones financieras legítimas, sino individuos que operaban fuera de la ley y que no dudarían en usar intimidación física para cobrar deudas. «Mamá, el señor González dice que tenemos que reportar todo esto a la policía porque el tío Roberto nos puso en peligro», me explicó Daniel después de nuestra reunión legal. Mi hijo había entendido las implicaciones de lo que habíamos descubierto mejor que yo. Roberto no solo había intentado robar nuestra casa, había expuesto a un niño de 12 años a criminales peligrosos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Daniel tuvo que dar testimonio sobre cómo había recopilado la evidencia, explicando a oficiales de policía y abogados cómo un niño de 12 años había desenmascarado un esquema de fraude que había pasado desapercibido para los adultos durante meses. «¿No tenías miedo de que tu tío descubriera lo que estabas haciendo?», le preguntó el detective asignado al caso. «Sí tenía miedo», admitió Daniel, «pero tenía más miedo de que nos quitaran la casa del abuelo y que mamá y yo tuviéramos que vivir en la calle». Su respuesta hizo que varios de los oficiales presentes intercambiaran miradas de admiración y preocupación. Roberto fue arrestado 3 semanas después de nuestra confrontación inicial. Los cargos incluían falsificación de documentos,
fraude inmobiliario y poner en peligro el bienestar de menores. Pero lo que realmente selló su destino fueron las grabaciones donde admitía que sabía que sus acciones podrían resultar en que Patricia y el niño perdieran su hogar, pero que no tenía otras opciones. Durante el proceso legal, emergieron más detalles sobre la profundidad de los problemas de Roberto. Había estado jugando compulsivamente durante casi 2 años. Había perdido su trabajo anterior por robar dinero de la empresa para pagar deudas de juego, y había estado viviendo una mentira completa sobre su situación financiera. El tío Roberto le debe dinero a mucha gente mala, me explicó Daniel después de una sesión con los detectives. Mi hijo había sido instruido sobre seguridad personal, porque algunos de los acreedores de Roberto habían comenzado a hacer preguntas sobre la casa que él había prometido como garantía. La investigación policial reveló que Roberto había falsificado documentos para al menos 3 prestamistas diferentes, prometiendo la misma casa como garantía para múltiples préstamos. El monto total de sus deudas excedía los $80,000, muy por encima del valor de nuestra propiedad, lo que significaba que incluso si hubiera tenido derecho legal a venderla, no habría resuelto sus problemas financieros. Daniel, ¿entiendes que lo que hiciste probablemente nos salvó de perder todo? Le pregunté una noche mientras revisábamos todos los documentos legales que se habían acumulado durante el proceso. Solo estaba tratando de proteger a nuestra familia, respondió simplemente, como si la idea de hacer cualquier otra cosa nunca hubiera sido una opción. El caso de Roberto se convirtió en una pesadilla legal y personal. No solo enfrentó cargos criminales, sino que los prestamistas que había estado evitando comenzaron a intensificar sus métodos de cobranza cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados. Tuvo que mudarse 3 veces en 6 meses. Perdió su apartamento cuando los acreedores contactaron a su arrendador y finalmente tuvo que declararse en bancarrota. Pero las consecuencias fueron más allá de lo financiero. La familia extendida se enteró de lo que había intentado hacer, y Roberto fue efectivamente exiliado de todas las reuniones familiares. Nuestros tíos y primos, que inicialmente habían simpatizado con él después de la muerte de papá, cambiaron completamente de actitud cuando se enteraron de que había intentado dejar sin hogar a una madre soltera y su hijo. ¿Te sientes mal por el tío Roberto? Le pregunté a Daniel varios meses después, cuando las cosas finalmente se habían calmado. Mi hijo pensó cuidadosamente antes de responder. Me siento mal de que haya tomado decisiones tan malas, dijo finalmente. Pero no me siento mal de que tenga que enfrentar las consecuencias. El abuelo siempre decía que las acciones tienen consecuencias. Durante el proceso legal, Daniel se había convertido en una pequeña celebridad local. Los periódicos escribieron sobre el niño detective que había desenmascarado un esquema de fraude, y varias organizaciones legales quisieron premiarlo por su trabajo de documentación. Pero mi hijo se sentía incómodo con la atención, prefiriendo que todo volviera a la normalidad. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes de que muriera el abuelo, me dijo Daniel una tarde. Era una meta imposible, pero entendí lo que quería decir. Quería seguridad, rutina y la tranquilidad de saber que nuestra familia estaba protegida de futuras traiciones. El impacto en Daniel había sido profundo, pero también fortalecedor. Había aprendido que podía confiar en sus instintos, que tenía la capacidad de proteger a quienes amaba, y que la justicia a veces requiere trabajo duro y paciencia. Pero también había perdido una inocencia que ningún niño de 12 años debería perder, la confianza ciega en que la familia siempre actuaría en su mejor interés. ¿Piensas que el tío Roberto alguna vez va a disculparse? Me preguntó Daniel una noche mientras hacía tarea en la mesa de la cocina. Era una pregunta que yo mismo me había estado haciendo. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Algunas personas no saben cómo disculparse por heridas tan profundas. Roberto nunca se disculpó. De hecho, incluso después de ser condenado, mantuvo que solo estaba tratando de resolver problemas financieros temporales y que nunca habría dejado realmente sin hogar a Patricia y Daniel. Su incapacidad para aceptar responsabilidad total por sus acciones confirmó que habíamos tomado la decisión correcta al no mostrar misericordia. La casa familiar se convirtió en algo más que nuestro hogar. Se convirtió en un símbolo de resistencia y protección familiar. Daniel comenzó a cuidar el jardín que papá había amado, y yo empecé a hacer mejoras que habíamos postergado durante años. Era nuestra manera de honrar la memoria de papá y de celebrar que habíamos logrado mantener su legado. 6 meses después del arresto de Roberto, Daniel me sorprendió con una presentación que había preparado para la escuela sobre cómo proteger a tu familia de problemas legales. Había convertido su experiencia traumática en una herramienta educativa para otros niños, enseñándoles a reconocer señales de problemas financieros en adultos y cuándo buscar ayuda.
¿Crees que otros niños necesitan saber estas cosas? Le pregunté después de su presentación. Creo que si otros niños hubieran sabido lo que yo aprendí, tal vez podrían haber ayudado a sus familias también, respondió Daniel. Su empatía y deseo de ayudar a otros, incluso después de lo que habíamos pasado, me llenó de orgullo. El abogado González se convirtió en una especie de mentor para Daniel, explicándole conceptos legales complejos y animándolo a considerar una carrera en derecho cuando fuera mayor. Este niño tiene un instinto natural para la justicia y una mente analítica excepcional, nos dijo durante una de nuestras últimas reuniones relacionadas con el caso. Roberto fue sentenciado a 3 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. También se le ordenó pagar restitución, aunque todos sabíamos que nunca tendría los medios para hacerlo. Los prestamistas ilegales eventualmente perdieron interés cuando se dieron cuenta de que no había activos reales que confiscar. ¿Qué va a pasar cuando el tío Roberto salga de la cárcel?, me preguntó Daniel cuando nos enteramos de la sentencia. Era una preocupación legítima, pero el abogado González nos había asegurado que tendríamos protecciones legales y que Roberto enfrentaría monitoreo durante su libertad condicional. A medida que pasaba el tiempo, Daniel gradualmente regresó a actividades más típicas de su edad. Se unió al equipo de debate de la escuela, comenzó a aprender guitarra y formó amistades más profundas con compañeros de clase. Pero mantuvo esa sabiduría práctica que lo había ayudado a protegernos, y ocasionalmente lo sorprendía haciendo preguntas muy maduras sobre finanzas familiares y seguridad. Mamá, ¿crees que alguna vez vamos a tener que preocuparnos por dinero como el tío Roberto?, me preguntó una noche. Era una pregunta que requería una respuesta cuidadosa. Siempre tenemos que ser responsables con el dinero, le expliqué, pero nunca vamos a estar en la situación del tío Roberto, porque nunca vamos a mentir o hacer trampa para conseguir dinero. La experiencia había fortalecido nuestra relación madre-hijo de maneras inesperadas. Daniel había demostrado que podía confiar en él con información seria, y yo había aprendido a respetar su intuición y observaciones. Habíamos desarrollado una comunicación más abierta sobre problemas adultos, pero de manera apropiada para su edad. Un año después de la confrontación inicial, recibimos una carta de Roberto desde prisión. No era una disculpa, sino una súplica para que consideráramos visitarlo y habláramos sobre el futuro de la familia. Daniel leyó la carta y simplemente dijo: «No tenemos nada que hablar con él». Su claridad sobre la situación fue tanto tranquilizadora como triste. «¿Crees que hicimos lo correcto?», le pregunté a Daniel esa noche, todavía procesando la carta de Roberto. «Hicimos lo único que podíamos hacer», respondió mi hijo. «El tío Roberto decidió lastimarnos. Nosotros decidimos protegernos. Esas fueron las decisiones que cada uno tomó». La sabiduría de mi hijo de 12 años a menudo me sorprendía. Había desarrollado una comprensión clara de causas y consecuencias, de responsabilidad personal y de la importancia de proteger a los vulnerables. Eran lecciones que muchos adultos nunca aprenden completamente. 2 años después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio. La casa estaba legalmente asegurada bajo mi nombre. Daniel estaba prosperando en la escuela, y habíamos construido una red de apoyo sólida que incluía al abogado González, vecinos comprensivos y familia extendida que había demostrado ser confiable durante la crisis. Roberto fue liberado después de 18 meses, pero nunca intentó contactarnos directamente. Supimos por otros familiares que se había mudado a otra ciudad, estaba trabajando en empleos de salario mínimo, y aparentemente había recibido tratamiento para su adicción al juego, pero su ausencia de nuestras vidas era un alivio, no una pérdida. ¿Alguna vez perdonaremos al tío Roberto?, me preguntó Daniel en una de nuestras conversaciones nocturnas. Era una pregunta compleja que habíamos estado evitando. Perdón, no significa que tenemos que confiar en él otra vez o dejar que vuelva a nuestras vidas, le expliqué. Podemos perdonar para nuestra propia paz, pero eso no significa que tenemos que arriesgar nuestra seguridad. Daniel asintió, procesando esta distinción. Creo que puedo perdonarlo por estar enfermo con el juego, dijo finalmente, pero no puedo perdonarlo por tratar de lastimarnos cuando sabía que era malo. Su capacidad para separar la enfermedad de las decisiones conscientes demostraba una madurez emocional extraordinaria. La experiencia nos había enseñado lecciones valiosas sobre confianza, vigilancia y la importancia de escuchar a nuestros instintos. Daniel había aprendido que los niños pueden ser poderosos defensores de sus familias cuando están armados con información y determinación. Yo había aprendido a no subestimar la sabiduría de mi hijo y a tomar en serio sus preocupaciones. 3 años después de la confrontación inicial, Daniel está en la escuela secundaria,
destacándose en clases de historia y ciencias sociales. Mantiene su interés en temas legales y habla ocasionalmente sobre estudiar derecho cuando sea mayor. El abogado González sigue siendo un mentor y amigo de la familia, y Daniel lo visita ocasionalmente para discutir casos interesantes y conceptos legales. La casa familiar que Roberto intentó vendernos sin autorización se ha convertido en un refugio verdadero. Hemos hecho mejoras, hemos creado nuevos recuerdos, y hemos establecido tradiciones que honran la memoria de papá mientras construyen nuestro propio futuro. Es un lugar donde Daniel puede crecer sintiéndose seguro y protegido. ¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de cómo manejamos todo? Me preguntó Daniel en el tercer aniversario de la muerte de papá. Estábamos visitando su tumba, trayendo flores frescas y compartiendo historias sobre cómo había sido nuestro año. Creo que estaría increíblemente orgulloso de ti, le respondí, y lo decía en serio. Protegiste a nuestra familia cuando los adultos no pudieron hacerlo. Eso es exactamente lo que él habría querido que hicieras. Daniel sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, vi al niño de 12 años que había sido antes de que las circunstancias lo obligaran a crecer tan rápidamente. La historia de cómo mi hijo de 12 años le hizo pagar caro a su tío por intentar vender nuestra casa familiar se había convertido en leyenda local. Pero para nosotros, no era una historia de venganza. Era una historia sobre protección, determinación, y el poder de un niño que se negó a dejar que su familia fuera lastimada por alguien en quien habían confiado. Roberto ahora vive con las consecuencias permanentes de sus decisiones. Perdió a su familia, su reputación, su libertad temporalmente, y cualquier posibilidad de reconciliación. Nosotros, por otro lado, emergimos más fuertes, más unidos, y con una comprensión más profunda de nuestro propio poder para protegernos mutuamente. La lección final que aprendimos es que la familia verdadera no se define por sangre o apellidos, sino por amor, lealtad y el compromiso mutuo de protegerse unos a otros. Daniel y yo habíamos demostrado eso de la manera más poderosa posible, y esa comprensión se había convertido en la base sólida sobre la cual construiríamos nuestro futuro. Hoy, cuando miro a mi hijo trabajando en sus proyectos escolares en el escritorio que una vez perteneció a su abuelo, sé que papá estaría profundamente orgulloso. No solo salvamos la casa familiar, sino que Daniel aprendió lecciones sobre justicia, responsabilidad y coraje que lo servirán durante toda su vida. Esas son herencias mucho más valiosas que cualquier propiedad. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.